Recibí papeles de desheredación como un regalo de cumpleaños mientras mi familia se reía de mi padre diciendo, prefiero no tener hija que una fracasada como tú. Solo tomé los papeles, mi maleta y me fui sin decir una palabra. Una semana después, todos estaban en la puerta del hotel rogándome cuando el mundo descubrió quién era yo realmente. Soy Elsie, tengo 21 años. Mi papá acaba de entregarme los papeles de desheredación como mi regalo de cumpleaños, mientras toda mi familia se reía y decía que él prefería no tener hija que una fracasada como yo. Tomé los papeles, agarré mi maleta y salí sin decir una palabra. Pero una semana después, todos estaban en la puerta de mi hotel rogando cuando el mundo descubrió quién era yo realmente. ¿Desde dónde nos ves hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez te has sentido completamente incomprendido por tu familia. Definitivamente querrás quedarte para ver qué sucedió después. Permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó todo porque, honestamente, la ironía es casi demasiado perfecta. La escuela secundaria. El departamento de teatro de la secundaria Springfield, para ser exactos. Imaginen a esta torpe joven de 17 años con cabello rizado salvaje y sueños más grandes de lo que su pequeña ciudad natal en Ohio podía contener. Esa era yo, viviendo y respirando teatro como si fuera oxígeno. Pasaba todas las tardes en ese auditorio con olor a humedad, memorizando líneas, pintando escenarios y fingiendo que era alguien completamente diferente. Mis padres realmente se presentaban a mis actuaciones en aquel entonces. Papá con sus pantalones caqui planchados y camisa tipo polo. Mamá aferrada a su bolso como si alguien pudiera robarlo en un auditorio de escuela secundaria. Aplaudían cortésmente cuando hacía mi reverencia. Y después decían cosas como, estuviste maravillosa, cariño. Y, una intérprete tan natural. Por un breve momento brillante, pensé que lo entendían. Pensé que entendían que esto no era solo un pasatiempo o una fase. Este era mi llamado, mi propósito, lo que me hacía sentir más viva. Pero luego llegó el último año y de repente cada conversación se convirtió en una sesión de planificación universitaria. Elsie, necesitas pensar de manera práctica sobre tu futuro, decía mamá, dejando folletos para escuelas de leyes como si fueran ofrendas de paz. Actuar es un buen pasatiempo, pero necesitas algo estable, algo respetable. Papá asentía, añadiendo su propia marca de sabiduría práctica. La industria del entretenimiento es brutal, cariño. El 99% de los actores nunca lo logran. Eres demasiado inteligente para desperdiciar tus talentos en algo tan incierto. Intenté explicar que la incertidumbre no me asustaba. Intenté mostrarles artículos sobre actores exitosos que habían comenzado sin nada, estadísticas sobre la creciente industria del cine y la televisión, ejemplos de cómo el entrenamiento teatral en realidad te convertía en un mejor comunicador en cualquier campo. Pero ya habían tomado una decisión. En su visión de mi futuro, yo llevaba un traje de negocios y un maletín, no parada en un escenario derramando mi corazón para extraños. El compromiso que ofrecieron se sintió como una sentencia de muerte disfrazada de generosidad. Ve a la universidad, obtén tu título en algo práctico y luego, si todavía quieres dedicarte a la actuación, tendrás algo en lo que respaldarte. Algo en lo que respaldarte. Como si mis sueños estuvieran inherentemente diseñados para fallar. Así que allí estaba yo, con 18 años y llenando solicitudes para programas de prederecho porque enorgullecía a mis padres, porque parecía lo responsable de hacer, porque era demasiado joven y estaba demasiado asustada para apostar todo por mí misma. La carta de aceptación de la Universidad de Nueva York llegó un martes. Mis padres celebraron como si acabara de ganar la lotería. Mamá llamó a todas sus amigas. Papá me llevó a una cena de felicitación y todos seguían diciendo lo orgullosos que estaban de mí por tomar una decisión tan madura. Sonreí y asentí e interpreté el papel de la hija agradecida. Pero por dentro sentía que estaba asistiendo a mi propio funeral. La chica que quería ser actriz estaba siendo enterrada viva bajo expectativas, consideraciones prácticas y las definiciones de éxito de otras personas. Poco sabíamos cualquiera de nosotros que esto era solo el comienzo de la historia. Y créanme, el comienzo fue la parte fácil. El edificio de leyes de la Universidad de Nueva York se veía exactamente como esperarías de un lugar diseñado para aplastar sueños y reemplazarlos con horas facturables.
Imponente fachada de piedra caliza, ventanas que parecían juzgarte mientras pasabas y estudiantes que parecían haber sido criados específicamente para el éxito corporativo. Duré exactamente 3 semanas antes de comenzar a escabullirme a las audiciones. No estaba planeado, realmente. Caminaba de regreso de la clase de procedimiento civil, sintiendo como si mi alma estuviera siendo extraída lentamente a través de mis oídos, cuando vi un volante en el tablero de anuncios de una cafetería. Convocatoria de casting, nueva serie dramática busca rostros frescos. Algo en ello me llamó como un faro en una tormenta. La mayoría de los otros estudiantes de leyes pasaban su tiempo libre estudiando o haciendo contactos en eventos con nombres como futuros líderes en derecho corporativo. Yo pasaba el mío viajando en el metro hacia oficinas estrechas en el centro de la ciudad, esperando en filas con docenas de otros aspirantes y recordando cómo se sentía realmente querer algo. Las audiciones fueron terribles al principio. Estaba oxidada, nerviosa, todavía pensando como una estudiante de prederecho en lugar de una actriz. Entraba en estas habitaciones con directores de casting que podían oler la duda en mí desde el otro lado de la mesa. Pero lentamente, con cada rechazo, comencé a recordar quién solía ser. Comencé a conseguir cosas pequeñas primero, trabajo de fondo, papeles de una línea, el tipo de partes donde eres mayormente un mueble que ocasionalmente habla. Mis padres pensaban que estaba estudiando extra duro porque llegaba a casa agotada y cubierta de maquillaje que había olvidado lavarme. Clase de apreciación teatral, explicaba yo, lo cual no era técnicamente una mentira. El verdadero avance llegó durante mi segundo semestre. Había recibido una llamada para algo llamado Riverside Heights, un drama adolescente que se presentaba como la próxima gran cosa. La directora de casting, una mujer llamada Sandra, con ojos agudos y una lengua aún más afilada, seguía llamándome para diferentes escenas. «¿Tienes algo?», me dijo después de la cuarta llamada. «Crudo, pero definitivamente algo. Puedes volver mañana». Asentí con tanto entusiasmo que probablemente parecía un muñeco de cabeza movible. Lo que no mencioné fue que mañana era mi examen final de Derecho Constitucional. Llamé para reportarme enferma, le dije al profesor Williams que tenía intoxicación alimentaria y necesitaba reprogramar. Luego me presenté a esa llamada final con todo lo que tenía, cada onza de talento, desesperación y esperanza que había estado almacenando desde la escuela secundaria. 2 días después, Sandra llamó: «Felicidades, Elsie. Bienvenida a Riverside Heights. Eres nuestra nueva Rebecca Morrison». Rebecca Morrison, la problemática pero brillante hija de la familia más prominente de la ciudad cuyos secretos conducirían la mitad de las tramas del programa. Un papel principal real y honesto en un programa por el que las cadenas ya estaban peleando. Colgué el teléfono e inmediatamente estallé en lágrimas allí mismo en medio de la biblioteca de la Universidad de Nueva York. Lágrimas felices, lágrimas aterradas. ¿Qué demonios estoy a punto de hacer? Lágrimas. Porque sabía, incluso antes de marcar el número de mis padres, que esto cambiaría todo. Que ya no había forma de jugar en ambos lados. No había forma de seguir fingiendo que era la hermosa estudiante de leyes mientras construía secretamente la carrera de actuación que me habían prohibido desear. El teléfono sonó 3 veces antes de que papá contestara. «Hola, cariño. ¿Cómo van las clases?» «Papá», dije, con mi voz ya temblando. «Necesito decirte algo importante». ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que sabes que estás a punto de lanzar una bomba que cambiará todo? Ahí es exactamente donde estaba, parada en mi pequeña habitación de dormitorio de la Universidad de Nueva York, con el teléfono presionado contra mi oreja, a punto de decirle a mis padres que su peor pesadilla acababa de hacerse realidad. Conseguí un papel, papá. No cualquier papel. El papel principal en una serie de televisión que está siendo adquirida por una cadena importante. Silencio. El tipo de silencio que se extiende tanto que comienzas a preguntarte si la llamada se cortó. Finalmente, la voz de papá cuidadosamente controlada. «Elsie, hemos hablado de esto. Estás en la escuela de leyes. Esta cosa de la actuación es una distracción». «Ya no es una distracción, papá. Es mi carrera. Quieren firmarme un contrato de 3 años. Comenzamos a filmar en 2 semanas». «¿2 semanas?» La voz de mamá se unió a la conversación aguda con pánico.
Elsie, tienes exámenes finales. Tienes todo tu segundo semestre por delante. No puedes simplemente abandonar tu educación por algún programa de televisión que podría ser cancelado después de 6 episodios. Respiré hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación detonaría cualquier relación que me quedara con mi familia. Me retiro de la escuela de leyes. La explosión fue inmediata y devastadora. Absolutamente no. La voz de papá cortó a través del teléfono como una cuchilla. No vamos a pagar para que tires tu vida por alguna fantasía de Hollywood. Te criamos mejor que esto, agregó mamá, con la voz espesa de decepción. Te dimos cada oportunidad, cada ventaja, y así es como nos pagas. Traté de explicar lo que esto significaba, qué tipo de oportunidad se me había dado, como los directores de casting me habían dicho que era especial, como los escritores ya habían comenzado a desarrollar tramas específicamente alrededor de mi personaje, como esto no era solo un sueño inalcanzable, sino un camino profesional legítimo abriéndose frente a mí. Pero no me estaban escuchando. Estaban escuchando confirmados sus peores miedos, que su hija estaba eligiendo la incertidumbre sobre la estabilidad, los sueños sobre la practicidad, el arte sobre la respetabilidad. Si te alejas de la escuela de leyes por esta tontería, dijo papá, con su voz fría de una manera que nunca había escuchado antes, no esperes que te apoyemos cuando se desmorone. Bien, dije, sorprendiéndome a mí misma con lo firme que sonaba mi voz. No lo haré. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mamá llorando sobre cómo habían fallado como padres. Papá dando un sermón sobre responsabilidad y decisiones maduras. Yo manteniéndome firme por primera vez en mi vida, negándome a retroceder, incluso mientras sentía que mi familia se alejaba de mí. Elsie, dijo mamá finalmente, con su voz hueca. Si haces esto, si realmente tiras todo por lo que hemos trabajado, no esperes venir llorando a nosotros cuando la realidad golpee. No lo haré, repetí. Hablamos en serio, agregó papá. Estás tomando una decisión de adulto, así que puedes vivir con consecuencias de adulto. No nos llames cuando estés en bancarrota y sin hogar y preguntándote por qué renunciaste a una prometedora carrera legal por algo tan frívolo. La línea se cortó. Me senté en mi estrecha cama de dormitorio mirando mi teléfono esperando que volvieran a llamar y dijeran que no lo decían en serio, que me apoyaban, que estaban orgullosos de mí por tomar un riesgo tan grande. La llamada nunca llegó. 2 días después, me retiré de la Universidad de Nueva York. 3 días después de eso, estaba en un avión a Vancouver donde Riverside Heights filmaría su primera temporada. 8 meses de días de 16 horas aprendiendo líneas y alcanzando marcas y convirtiéndome en alguien que nunca imaginé que podría ser. La chica que dejó Nueva York estaba asustada e insegura. La mujer que eventualmente regresaría estaba a punto de aprender exactamente qué pensaba realmente su familia de sus sueños. ¿Saben qué es gracioso acerca de cortar todo contacto con alguien? Cuán ruidoso se vuelve el silencio. Durante las primeras semanas de filmación, me encontraba buscando mi teléfono para llamar a mis padres sobre todo. Un gran día en el set. Quería compartirlo. Una escena difícil que me hizo llorar. Necesitaba su apoyo. Aprendiendo algo nuevo sobre el oficio que amaba. Anhelaba su validación. Pero cada vez que comenzaba a marcar su número, recordaba la voz de papá. No nos llames cuando estés en bancarrota y sin hogar. Así que no llamé. Y más importante aún, ellos no me llamaron. Silencio de radio. Completo y absoluto silencio de radio de las personas que me habían criado, que supuestamente me amaban incondicionalmente, que me enseñaron que la familia era lo más importante en el mundo. Resulta que la familia era solo lo más importante siempre y cuando hicieras exactamente lo que ellos querían. El primer mes de filmación fue duro. No porque el trabajo fuera difícil, aunque lo era, sino porque estaba aprendiendo a existir sin la red de seguridad que había dado por sentada toda mi vida. Sin padres con quienes desahogarme después de un mal día. Sin chat grupal familiar lleno de aliento y chistes internos. Nadie verificando para asegurarse de que estaba comiendo lo suficiente o durmiendo bien. Tenía 21 años y estaba completamente sola por primera vez en un país extranjero, haciendo el trabajo más desafiante y emocionante de mi vida. Y no tenía a nadie con quien compartirlo. Bueno, casi nadie. El elenco se convirtió en una especie de familia improvisada. Marcus,
quien interpretaba a mi hermano en pantalla, me tomó bajo su protección como un verdadero hermano mayor. Sara, la actriz veterana de nuestro programa, me dio clases magistrales de técnica entre tomas. Incluso el equipo comenzó a cuidarme, la chica novata de Ohio, que claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero estaba esforzando su corazón de todos modos. ¿Tus padres saben lo que estás haciendo aquí afuera?, preguntó Marcus un día durante el almuerzo. Estábamos sentados fuera de nuestros remolques disfrutando del raro sol de Vancouver. Lo saben, dije con cuidado. Simplemente no están encantados con ello. Marcus levantó una ceja. ¿No están encantados de que su hija consiga un papel principal en un programa de televisión de una cadena? ¿Qué querían que fueras? Una abogada cirujana cerebral. En realidad, se rió, luego se detuvo cuando se dio cuenta de que yo no me estaba riendo con él. Espera, ¿hablas en serio? ¿Están molestos por esto? Asentí, no confiando en que mi voz se mantuviera firme si intentaba explicar toda la historia. Eso es una locura, dijo, sacudiendo la cabeza. Mi mamá le dice a todos en nuestro vecindario que estoy en televisión. Ella graba mis viejos comerciales. Tus padres se están perdiendo de estar orgullosos de algo increíble. Esa era la cosa que más dolía, en realidad. No que no estuvieran de acuerdo con mi elección, sino que no podían ver lo que todos los demás veían, que yo era buena en esto, que pertenecía aquí, que estaba construyendo algo significativo y hermoso con mi vida. La peor parte era preguntarme si tal vez tenían razón, tal vez yo estaba delirando, tal vez estaba tirando algo valioso por algo sin valor. Tal vez su silencio era solo ellos esperando que yo recobrara el sentido y me disculpara por ser tan tonta. Esas dudas se volvieron más fuertes durante los días más difíciles, cuando no podía recordar mis líneas, o cuando una escena no funcionaba, o cuando me sentía como una impostora rodeada de actores reales que realmente sabían lo que estaban haciendo. Pero entonces algo hermoso sucedía. Una escena encajaba perfectamente, o lograba un momento emocional que me había estado dando problemas, o un director me llevaba aparte para decirme cuán impresionados estaban con mi crecimiento. Y recordaba por qué había elegido este camino en primer lugar. 8 meses. Ese es el tiempo que pasé sin hablar con mi familia. 8 meses del periodo más transformador, desafiante y emocionante de mi vida. Y se perdieron todo ello. Me dije a mí misma que no importaba, que estaba construyendo una nueva vida con nuevas personas que realmente apoyaban mis sueños. Pero en el fondo, seguía esperando que cuando el programa saliera al aire, cuando vieran lo que había logrado, cuando el resto del mundo reconociera lo que estaba haciendo, tal vez cambiarían de opinión. Tal vez recordarían que solían estar orgullosos de mí. Tal vez querrían ser parte de mi vida nuevamente. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán ingenua era esa esperanza. La filmación terminó un martes a principios de noviembre, 8 meses después de haber escuchado por última vez las voces de mis padres. Mientras el equipo empacaba el equipo y los actores intercambiaban información de contacto y promesas de mantenerse en contacto, me di cuenta de que enfrentaba un problema que no había anticipado. ¿Qué hacer a continuación? La mayoría del elenco regresaba a Los Ángeles para esperar noticias sobre una renovación para una segunda temporada. Algunos iban a casa a visitar a la familia antes de que el programa saliera al aire en enero. Todos tenían algún lugar a donde ir, personas esperándolos, planes que tenían sentido. Yo tenía un pequeño apartamento que había estado pagando pero en el que apenas vivía, y padres que habían dejado muy claro que no querían saber de mí. ¿Vienes a la fiesta de finalización esta noche?, preguntó Sara, deslizando su brazo por el mío mientras caminábamos hacia el estacionamiento. No me la perdería, dije, forzando un brillo en mi voz que no sentía. La fiesta de finalización fue todo lo que esperarías de un grupo de veinteañeros que acababan de pasar 8 meses trabajando días de 18 horas juntos. Música fuerte, vino barato y todos hablando unos sobre otros sobre sus momentos favoritos de la temporada. Durante unas horas, logré olvidarme de la creciente ansiedad en mi pecho sobre lo que venía después. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Marcus durante un momento más tranquilo. Estábamos parados en el balcón del hotel mirando el horizonte de Vancouver. ¿Plan? Me reí, pero salió hueco. Eso es optimista. Estoy pensando que regresaré a mi apartamento, esperaré a que el programa salga al aire y veré qué sucede después. ¿Qué hay de la Navidad? ¿Vas a ir a casa?
La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Casa? ¿Dónde exactamente estaba la casa cuando tu familia esencialmente te había repudiado por perseguir tus sueños? Tal vez, dije vagamente, todavía estoy averiguando eso. Pero a medida que pasaban las semanas y se acercaba diciembre, la idea comenzó a echar raíces en mi mente. ¿Y si iba a casa? ¿Y si me presentaba para Navidad e intentaba cerrar la brecha que había crecido entre nosotros? ¿Y si 8 meses habían sido tiempo suficiente para que me extrañaran? Para arrepentirse de las palabras duras. Para darse cuenta de que la familia debería apoyarse mutuamente incluso cuando no están de acuerdo. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Iría a casa como un éxito, no como un fracaso. Tenía un programa de televisión a punto de salir al aire. Una carrera que realmente estaba despegando. Prueba de que mis sueños no eran tan tontos como habían afirmado. Tal vez esto era exactamente lo que necesitábamos para sanar la grieta entre nosotros. Comencé a hacer planes sin admitirme realmente a mí misma que eso era lo que estaba haciendo. Reservé un vuelo a Ohio para el 20 de diciembre, mi cumpleaños. Investigué hoteles cerca de la casa de mis padres por si acaso las cosas seguían tensas y necesitaba un lugar donde quedarme. Incluso comencé a comprar regalos de Navidad, imaginando sus caras cuando vieran lo bien que me estaba yendo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcus cuando le conté mi plan. Estábamos almorzando en Los Ángeles, donde me había estado quedando temporalmente mientras averiguaba mi próximo paso. Es Navidad, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Se supone que la familia debe estar junta en Navidad. Se supone que la familia debe apoyar los sueños del otro también, señaló gentilmente. Pero la tuya te echó a la calle cuando más los necesitabas. Sabía que tenía razón. Lógicamente, entendía que nada en su comportamiento sugería que hubieran cambiado repentinamente de opinión sobre mis opciones de carrera. Pero había esta parte obstinada de mí que se negaba a creer que mis padres realmente pudieran ser tan fríos, tan implacables, tan incapaces de crecer. Me habían criado. Me habían amado durante 21 años. Seguramente eso tenía que contar para algo. Así que reservé el boleto, empaqué mi maleta con atuendos cuidadosamente elegidos que parecían exitosos, pero no ostentosos. Practiqué conversaciones en mi cabeza donde explicaría cómo habían sido los últimos 8 meses, cuánto había crecido, cuán correcto había resultado ser este camino. Incluso les escribí una carta que nunca envié, llena de todo lo que quería decir sobre cuánto los había extrañado, cuánto lamentaba que nos hubiéramos distanciado, cuánto quería que estuvieran orgullosos de mí nuevamente. Mirando hacia atrás, puedo ver exactamente cuán ingenua estaba siendo, cuán desesperadamente quería creer que la sangre era más espesa que la decepción, que el amor era más fuerte que el orgullo herido. Que el tiempo podía curar el tipo de desconexión fundamental que ocurre cuando las personas simplemente no pueden entenderse. Pero a los 21 años, todavía creía en los finales felices. Todavía pensaba que aparecer con buenas intenciones y una carrera exitosa sería suficiente para arreglar lo que se había roto entre nosotros. Estaba a punto de aprender exactamente cuán equivocada estaba. El vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Columbus fue de 3 horas y media de pura ansiedad. Pasé todo el tiempo ensayando lo que diría cuando los viera, cómo explicaría los últimos 8 meses, cómo les haría entender que había tomado la decisión correcta. Para cuando el avión aterrizó, me había convencido de que esta iba a ser la reunión con la que había estado soñando desde el día en que les colgué el teléfono. El 20 de diciembre en Ohio fue exactamente lo que esperarías. Cielo gris, frío amargo y ese tipo particular de desolación invernal que hace que todo parezca haber sido drenado de color. Recogí mi maleta del reclamo de equipaje y miré alrededor buscando a mis padres, aunque no les había dicho que venía. Sorpresa, ¿verdad? Aparecer en mi cumpleaños con pruebas de que había hecho algo de mí misma. Y seguramente estarían tan felices de verme que todos los sentimientos heridos simplemente se derretirían. Nadie estaba allí, obviamente, porque nadie sabía que venía. Tomé un taxi a su casa, viendo vecindarios familiares pasar por las ventanas y sintiendo esa extraña mezcla de nostalgia y pavor que viene con regresar a un lugar que solía ser el hogar pero que ya no se siente del todo así. La casa se veía exactamente igual. El mismo revestimiento beige, el mismo césped perfectamente cuidado, la misma corona estacional que mamá cambiaba religiosamente cada pocas semanas.
El auto de papá estaba en la entrada junto al vehículo utilitario deportivo de mamá, lo que significaba que ambos estaban en casa. Perfecto. Hora de la gran reunión. Pagué al taxista y me paré en la acera por un momento. El asa de la maleta en una mano, las llaves de un auto que había vendido meses atrás apretadas inútilmente en la otra. Esto era todo. El momento en que todo volvía a la normalidad, donde nos convertíamos en una familia nuevamente, donde finalmente entendían lo que había estado tratando de decirles todo el tiempo. Subí los escalones delanteros y llamé a la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escucharlo. La puerta se abrió y allí estaba mamá, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Por una fracción de segundo, su rostro se iluminó de pura alegría al verme. Por solo un hermoso momento, pensé que había tenido razón sobre todo. Luego su expresión cambió, se volvió cautelosa. Cuidadosa. Elsie, ¿qué haces aquí? Es mi cumpleaños, dije, tratando de sonreír. Pensé que tal vez podríamos hablar. Los he extrañado mucho, chicos. Ella miró por encima de su hombro, luego de vuelta a mí. Deberías haber llamado primero. Quería que fuera una sorpresa. Mi voz sonó más pequeña de lo que había pretendido. ¿Puedo entrar? Hace mucho frío aquí afuera. Otra pausa. Otra mirada por encima de su hombro. Luego, a regañadientes, se hizo a un lado. La casa olía a canela y vainilla. Las mismas velas que mamá encendía cada invierno desde que tengo memoria. Las decoraciones navideñas cubrían cada superficie. Los mismos adornos con los que había crecido. El mismo árbol artificial en la misma esquina de la sala de estar. Todo era exactamente igual excepto por las fotos familiares en la repisa. 8 meses de fotos, vacaciones, días festivos, reuniones familiares, y yo no estaba en ni una sola. Tu padre está en la sala de estar, dijo mamá con cuidado. Tenemos visitas. Visitas en mi cumpleaños. Visitas familiares. Basado en las voces que podía escuchar desde la otra habitación. La seguí a la sala de estar donde toda mi familia extendida estaba reunida alrededor de la mesa de café riéndose de algo que papá acababa de decir. Tíos, primos, incluso mis abuelos. Todos con los que había crecido celebrando cumpleaños y días festivos. La conversación se detuvo en el momento en que entré. No gradualmente, no cortésmente. Simplemente se cortó como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Bueno, dijo papá después de un momento que duró aproximadamente 17 horas. Miren quién decidió honrarnos con su presencia. El tono era incorrecto. Todo sobre esto estaba mal. ¿Dónde estaba la alegría de verme? ¿Dónde estaban las preguntas sobre cómo había estado, qué había estado haciendo, si estaba feliz, sana y segura? ¿Dónde estaba el amor que se suponía que existía independientemente de nuestros desacuerdos? Hola, papá, dije, dejando mi maleta junto a la puerta. Yo también te extrañé. De pie en esa sala de estar, rodeada de toda mi familia, pero sintiéndome más sola de lo que me había sentido en 8 meses de soledad real, finalmente entendí lo que la gente quería decir cuando hablaban de que la temperatura de una habitación bajaba. Literalmente, todos me miraban fijamente. No con curiosidad o alegría o incluso ira, sino con algo mucho peor. Decepción mezclada con lástima, como si fuera una historia de advertencia entrando en su reunión cómoda y predecible. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar?, preguntó mamá. Y la pregunta sonó más como si estuviera calculando cuánta molestia había causado que un interés real en pasar tiempo conmigo. Tengo un vuelo de regreso el 2 de enero, dije, todavía esperando que alguien dijera que se alegraba de verme. 2 de enero. La voz de la tía Linda llevaba ese tono particular que las mujeres usan cuando quieren sonar preocupadas, pero en realidad solo están siendo entrometidas. Esa es una visita bastante larga. ¿Estás entre trabajos? ¿Entre trabajos? Como si lo que había estado haciendo fuera un empleo temporal en una tienda de comestibles. No la oportunidad que definía mi carrera por la que había estado trabajando toda mi vida adulta. En realidad, acabo de terminar de filmar la primera temporada de un programa de televisión, dije, tratando de inyectar algo de orgullo en mi voz. Va a salir al aire el próximo mes.
El silencio que siguió fue de alguna manera incluso peor que antes. Finalmente, mi primo Tom habló. Oh, uno de esos programas de realidad. No, es una serie dramática. Interpreto a uno de los personajes principales. Miré alrededor de la habitación, esperando ver aunque fuera un parpadeo de interés u orgullo. Se llama Riverside Heights. Va a estar los martes por la noche. Dijo el tío Bob, el experto autoproclamado de la familia en todo. Nunca escuché de eso. Por supuesto que nunca había escuchado de eso. No había salido al aire todavía. Pero señalar eso solo me haría sonar a la defensiva, así que solo sonreí y asentí. Bueno, dijo papá, levantándose de su sillón reclinable con el tipo de movimiento deliberado que sugería que esta conversación había terminado. Estoy seguro de que eso es muy emocionante para ti. Estábamos terminando de cenar. Mamá probablemente puede encontrarte algunas sobras si tienes hambre. ¿Sobras? No, déjame poner otro lugar en la mesa o te guardamos un lugar o qué maravilloso que llegaste a casa para tu cumpleaños. ¿Sobras? En realidad, dije, mi voz manteniéndose firme por pura fuerza de voluntad. Esperaba que todos pudiéramos pasar algún tiempo juntos. Han pasado 8 meses desde que hablamos, y tengo mucho que contarles sobre lo que he estado haciendo. La mirada que pasó entre mis padres podría haber congelado el agua. Comunicación rápida y eficiente que decía volúmenes sobre conversaciones que habían tenido en mi ausencia. Elsie, dijo mamá con cuidado, estamos teniendo una agradable y tranquila velada familiar. Tal vez mañana sería mejor para ponernos al día. Velada familiar. Yo era su hija, su propia sangre, y de alguna manera no estaba incluida en la familia. Ahí fue cuando me golpeó. Esta no era una reunión incómoda que mejoraría una vez que todos nos relajáramos. Esto no era un malentendido que pudiera aclararse con buenas intenciones y una conversación honesta. Esto era exclusión deliberada. No estaban sorprendidos de verme. Estaban molestos por mí. ¿Saben qué?, dije, alcanzando mi maleta. Tienen razón. Debería haber llamado primero. ¿A dónde vas?, preguntó mamá, pero no como si estuviera preocupada por mí. Como si estuviera preocupada por cómo se vería ante el resto de la familia si su hija se iba inmediatamente después de llegar. Hay un hotel en el centro. Me quedaré allí y les daré un poco de espacio para disfrutar de su velada familiar. Llegué a la puerta principal antes de que papá hablara. Sí. Me di la vuelta, esperanzada a pesar de todo, de que tal vez iba a decir algo amable, algo que reconociera cuánto coraje me había tomado volver a casa. Feliz cumpleaños, dijo. Pero las palabras fueron planas, perfunctorias, como si estuviera marcando una obligación en una lista. Me alejé en el taxi que todavía estaba esperando porque en algún lugar de mi subconsciente, debo haber sabido que así era como irían las cosas, y vi mi casa de la infancia desaparecer detrás de mí. La casa donde había crecido, donde me había sentido segura, amada y valorada, ahora era solo otro edificio lleno de personas que no me querían allí. La habitación del hotel era pequeña y genérica y absolutamente perfecta para lo que necesitaba, que era un lugar para desmoronarme en privado antes de averiguar qué hacer a continuación. Mañana era mi cumpleaños, 22 años, y finalmente había aprendido exactamente dónde estaba parada con las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. No era donde había esperado estar. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de texto que solo decía, ven a la casa. Necesitamos hablar. Honestamente, después de la bienvenida de ayer, casi no fui. Pero todavía había esta parte obstinada de mí que esperaba que tal vez se hubieran dado cuenta de lo fríos que habían sido. Tal vez querían disculparse y empezar de nuevo. Debería haber confiado en mi primer instinto y haberme quedado en el hotel. Cuando llegué a la casa, con ese mismo taxista que probablemente se estaba preguntando sobre mis elecciones de vida para ahora, podía escuchar voces desde la sala de estar incluso antes de tocar el timbre. La misma familia extendida de ayer, más algunas voces adicionales que no podía identificar. Mamá abrió la puerta inmediatamente como si me hubiera estado vigilando. Gracias a Dios que viniste. Todos están aquí. ¿Todos están aquí? ¿Para qué exactamente? La seguí a la sala de estar donde la escena de ayer se había vuelto de alguna manera aún más incómoda.
Más miembros de la familia, caras más serias, más de esa energía particular que ocurre cuando un grupo de personas ha estado hablando de ti y de repente entras en la habitación. Siéntate, cariño, dijo papá, señalando la única silla vacía en el centro de la habitación. Como si estuviera a punto de ser entrevistada para un trabajo que definitivamente no iba a conseguir. Permanecí de pie. Algo sobre la configuración se sentía mal, demasiado formal, demasiado parecido a una intervención. ¿Está todo bien?, pregunté, mirando alrededor a caras que iban desde incómodas hasta francamente hostiles. Necesitamos discutir tu situación, dijo papá. La palabra situación salió como si estuviera hablando de un problema que necesitaba ser resuelto. Mi situación. El tío Bob se aclaró la garganta. Él sí, todos estamos preocupados por el camino que has elegido. Esta cosa de la actuación no es sostenible, y es hora de que enfrentes la realidad. Cosa de la actuación. 8 meses del trabajo más duro y satisfactorio de mi vida reducidos a una cosa. Hemos estado hablando, agregó mamá. Y creemos que sería mejor si regresaras a casa, te reinscribieras en la escuela de leyes y dejaras atrás esta fase de Hollywood. ¿Fase de Hollywood? Como si mi carrera fuera equivalente a una adolescente tiñéndose el cabello de azul o haciéndose un tatuaje cuestionable. Aprecio su preocupación, dije con cuidado. Pero no voy a cambiar de opinión. Esto no es una fase. Es mi vida. La temperatura en la habitación bajó otros pocos grados. En ese caso, dijo papá, alcanzando un sobre en la mesa de café. Tenemos algo para ti. Se puso de pie, caminó hacia donde yo todavía estaba parada junto a la entrada de la habitación y me entregó el sobre con una formalidad que se sentía más como una transacción comercial que como un momento familiar. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque algo profundo en mi estómago ya sabía que no quería averiguarlo. Ábrelo, dijo simplemente. Mis manos temblaban mientras rasgaba el sobre. Dentro había varios documentos de aspecto oficial con membretes de firmas de abogados y mi nombre en la parte superior. Me tomó un momento entender lo que estaba leyendo, procesar el lenguaje legal en algo que tuviera sentido. Papeles de desheredación, formales, legales, notariados, papeles de desheredación. Considéralo un regalo de cumpleaños, dijo papá, y juro que podía escuchar la satisfacción en su voz. La habitación estalló en risas. No risitas incómodas o risas nerviosas, sino risas reales. Mi tía estaba prácticamente riéndose. Mis primos estaban sonriendo con suficiencia. Y mi tío estaba sacudiendo la cabeza como si esto fuera lo más divertido que había visto en todo el año. Y mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta y me había ayudado con mi tarea y me había dicho que podía ser cualquier cosa que quisiera ser, me miró directamente a los ojos y dijo: prefiero no tener hija que tener una fracasada como tú. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No solo la crueldad de ellas, sino la finalidad. No había ira en su voz, ningún calor que pudiera enfriarse más tarde, solo un despido frío y calculado. Miré alrededor de la habitación a estas personas que compartían mi ADN, que habían estado en cada fiesta de cumpleaños y mañana de Navidad de mi infancia, que ahora se reían de mi humillación como si fuera entretenimiento, y algo dentro de mí simplemente se rompió. No de una manera dramática y sollozante, sino más bien como una puerta cerrándose de golpe en una parte de mi vida que ahora estaba oficialmente terminada. Doblé los papeles cuidadosamente, los deslicé de nuevo en el sobre y recogí mi maleta. Nadie se movió para detenerme. Nadie intentó recuperarlos o decir que no lo decían en serio. Caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí al frío de diciembre. Detrás de mí, la risa continuaba. Subí al taxi, le di al conductor la dirección del hotel y nos alejamos de la casa donde había crecido. No miré hacia atrás. No quedaba nada más. La habitación del hotel se convirtió en mi mundo entero durante la siguiente semana. Habitación 237 en el Holiday Inn Springfield. No exactamente el retiro glamoroso posterior a la filmación que había imaginado cuando reservé mi vuelo de regreso, pero era mío, y nadie allí se reía de mis elecciones de vida. Extendí esos papeles de desheredación en el pequeño escritorio y los leí una y otra vez, como si tal vez las palabras cambiaran si las estudiaba lo suficientemente duro. Pero no, allí estaba en lenguaje legal en blanco y negro. Elsie Margaret Thompson ya no era considerada hija de Robert y Margaret Thompson.
efectivo inmediatamente. Sin herencia, sin conexión familiar, sin red de seguridad de ningún tipo. 22 años, oficialmente huérfana por elección en lugar de tragedia. ¿Saben que es extraño de estar completamente sola por primera vez en tu vida? Cuán tranquilo se vuelve todo. No solo la ausencia de llamadas telefónicas o mensajes de texto, sino la ausencia del ruido de fondo de pertenecer a algún lugar. Sin chat grupal familiar zumbando con chistes internos. Sin controles casuales. Nadie preguntándose dónde estás o si has comido hoy. Solo tú, una habitación de hotel y la repentina comprensión de que las personas que se suponía que te amaban incondicionalmente en realidad te amaban muy, muy condicionalmente. Pasé los primeros 2 días simplemente procesando lo que había sucedido, reproduciéndolo como una película, tratando de averiguar dónde había calculado mal, dónde había malinterpretado la situación tan completamente. Siempre habían sido así de crueles y yo había sido demasiado ingenua para verlo, o mi elección de perseguir la actuación realmente los había convertido en personas que no reconocía. La respuesta que comenzaba a darme cuenta probablemente no importaba. El resultado era el mismo de cualquier manera. Al tercer día, me obligué a salir de la habitación del hotel. Springfield en diciembre no es exactamente un destino turístico, pero todavía era la ciudad donde había crecido. Conduje, alquilé un auto porque aparentemente era una adulta ahora, y los adultos resuelven sus propios problemas de transporte. Mirando todos los lugares que solían significar algo para mí, la escuela secundaria donde había descubierto la actuación. La cafetería donde había pasado horas memorizando líneas para audiciones que mis padres pensaban que eran una pérdida de tiempo. La biblioteca donde había investigado universidades cuando pensaba que enorgullecer a mis padres era lo más importante en el mundo. Todo se veía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente más pequeño, sino menos significativo de alguna manera. Como regresar a un hogar de la infancia y darse cuenta de que era solo un edificio, no el lugar mágico que vivía en tus recuerdos. Me encontré con la señora Patterson en la tienda de comestibles. Ella había sido mi maestra favorita en la escuela secundaria, la que me había animado a audicionar para el papel principal en nuestra obra de último año. Elsie, dijo, iluminándose cuando me vio. Escuché que estabas trabajando en televisión ahora. ¡Qué emocionante! Por un momento, me pregunté cómo se había enterado. Luego me di cuenta, ciudad pequeña, maestra orgullosa, probablemente presumiendo de su antigua estudiante a cualquiera que quisiera escuchar. Gracias, dije. Ha sido increíble. Tus padres deben estar tan orgullosos, continuó ella. Y sentí mi sonrisa vacilar. Sí, logré decir. Están muy orgullosos. Ella charló durante unos minutos más sobre el programa y cómo no podía esperar para verlo. Y me encontré casi llorando allí mismo en el pasillo de los cereales. No por lo que mi familia me había hecho, sino porque esta mujer que apenas me conocía estaba más emocionada por mi éxito que las personas que me habían criado. Esa noche, llamé a Marcus. ¿Cómo va la reunión familiar?, preguntó. Y podía escuchar ruido de fiesta de fondo. Probablemente estaba en algún evento de la industria en Los Ángeles, rodeado de personas que entendían que actuar era un trabajo real en el que las personas reales podían tener éxito. Va genial, mentí. Todos son realmente solidarios. Incluso mientras lo decía, sabía que él no me creía, pero fue lo suficientemente amable como para fingir que lo hacía. Después de colgar, me senté en la cama del hotel y miré mi reflejo en el espejo frente a mí. La chica que me devolvía la mirada se veía cansada, pero no rota, herida, pero no derrotada. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán fuerte era realmente. 15 de enero, el día en que Riverside Heights estaba programado para estrenarse. Había conocido esta fecha durante meses. La había estado temiendo y anticipando desde el momento en que terminó la filmación. En todas mis fantasías sobre este día, había imaginado verlo con mi familia, viendo sus caras cuando se dieran cuenta de lo que había logrado, tal vez incluso recibiendo una disculpa por cómo me habían tratado. En cambio, estaba sola en una habitación de hotel en mi ciudad natal a punto de ver mi debut profesional mientras las personas que se suponía que eran mis mayores apoyos fingían que no existía. Había pensado en volar de regreso a Los Ángeles o incluso volver a Vancouver donde parte del elenco se estaba reuniendo para una fiesta de visualización.
Pero algo me mantuvo aquí en este extraño espacio liminal entre mi vieja vida y mi nueva. Tal vez necesitaba ver este momento hasta el final en el lugar donde mis sueños habían echado raíces por primera vez, incluso si lo estaba viendo sola. Pedí servicio a la habitación, champán y lo más elegante del menú, que resultó ser salmón con acompañamientos que costaban más de lo que solía gastar en comestibles en una semana, y me acomodé para ver mi vida cambiar. El programa comenzó con una toma panorámica de la ciudad ficticia de Riverside Heights. Calles arboladas y céspedes perfectos escondiendo oscuros secretos. Luego allí estaba yo llenando la pantalla de una manera que todavía se sentía surrealista después de 8 meses de filmación. Rebecca Morrison, el personaje en el que había puesto todo para darle vida. Complicada, inteligente, vulnerable, pero fuerte, lidiando con una disfunción familiar que se sentía incómodamente familiar dadas mis circunstancias actuales. Fue bueno. Realmente bueno. No solo mi actuación, que estaba demasiado nerviosa para juzgar objetivamente, sino el programa en sí. La escritura era aguda. Los otros actores eran fenomenales, y la historia se desarrolló con exactamente el tipo de calidad adictiva que hace que la gente despeje sus horarios para la televisión de cita. Cuando llegó la primera pausa comercial, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi teléfono zumbaba con notificaciones. Marcus enviando mensajes de texto desde la fiesta de visualización de Los Ángeles. Sara enviando emojis alentadores, incluso algunos de los miembros del equipo con los que me había mantenido en contacto contactándome para decir felicidades. Pero nada de mi familia, nada de nadie en Springfield que pudiera haber reconocido mi nombre en los créditos o mi cara en sus pantallas de televisión. La segunda mitad del episodio fue incluso mejor que la primera. Hubo esta escena donde Rebecca finalmente se enfrenta a su padre, diciéndole que su aprobación no vale la pena sacrificar su propia felicidad, y me vi a mí misma entregar esas líneas con una intensidad que provenía de un lugar muy real. El arte imitando a la vida o la vida dando peso al arte. De cualquier manera, fue exactamente lo que necesitaba ver en ese momento. Cuando rodaron los créditos, me senté en el silencio de mi habitación de hotel y sentí algo que no había esperado. Orgullo. Puro y sencillo orgullo por lo que había logrado. Lo había hecho. Había apostado todo por mí misma y gané. A la mañana siguiente, me desperté en un mundo que había cambiado de la noche a la mañana. Mi teléfono estaba inundado de mensajes de personas de las que no había sabido en meses, amigos de la universidad que habían visto el programa, compañeros de la escuela secundaria que me habían reconocido. Incluso algunas personas de la industria que habían estado viendo y querían hablar sobre proyectos futuros. Y luego, alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba saliendo del hotel, mi teléfono sonó con un número que reconocí pero que no había visto en semanas. Mamá. Miré la pantalla por un largo momento antes de contestar. Hola, Elsie, dijo, y su voz era diferente de lo que había sido 2 semanas antes. Más pequeña, menos segura. Vimos el programa anoche. Oh, dije, porque ¿qué más había que decir? Estuviste realmente bien. ¿Realmente bien? Después de meses de decirme que estaba tirando mi vida, de repente estuve realmente bien. Gracias, dije. Escucha, continuó. Tu padre y yo, creemos que tal vez fuimos demasiado apresurados con lo que pasó en tu cumpleaños. Demasiado apresurados, como si desheredar a tu hija fuera algo que pudieras hacer accidentalmente en un momento de mal juicio. Estamos en el hotel. La voz de papá se unió a la llamada en el vestíbulo. Esperábamos poder hablar. Miré por la ventana de mi habitación de hotel y los vi allí abajo parados junto a la recepción luciendo más pequeños y mayores de lo que recordaba. En realidad me estoy yendo, dije. Mi vuelo es en unas pocas horas. Por favor, dijo mamá, solo danos unos minutos. Y ahí estaba, el momento que había estado esperando desde el 20 de diciembre. Mis padres, pidiendo mi tiempo, queriendo hablar conmigo, listos para admitir que se habían equivocado. La chica que había llegado a Springfield 8 meses después de haber sido rechazada por su familia habría corrido a ese vestíbulo inmediatamente, agradecida por cualquier migaja de aceptación que estuvieran dispuestos a ofrecer. Pero la mujer que acababa de verse a sí misma triunfar en la televisión nacional tuvo una respuesta diferente. No lo creo, dije. Pero gracias por llamar.
Colgué antes de que pudieran responder y terminé de empacar mi maleta con manos que estaban más firmes de lo que esperaba. A través de la ventana, podía verlos en el vestíbulo, todavía esperando, probablemente esperando que bajara y aceptara agradecidamente cualquier disculpa a medias que estuvieran preparados para ofrecer. En cambio, llamé a un taxi. El viaje al aeropuerto fue pacífico de una manera que no había experimentado desde mi llegada a Ohio. Sin ansiedad sobre lo que mi familia pensaba de mí. Sin esperanza de que esta vez fuera diferente. Sin necesidad desesperada de su aprobación. Solo yo, mi maleta y la certeza absoluta de que había terminado de intentar forzar a la gente a amarme en mis propios términos. Mi teléfono seguía zumbando con llamadas del mismo número. Lo apagué. El vuelo de regreso a Los Ángeles se sintió diferente a cualquier viaje que hubiera hecho antes. No corriendo hacia algo o alejándome de algo, sino simplemente avanzando hacia una vida que estaba construyendo enteramente para mí. Marcus me recogió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, su rostro iluminándose cuando me vio venir a través de la terminal. Ahí está ella, dijo, atrayéndome hacia un abrazo. Estrella de televisión, ¿cómo estuvo la fiesta de visualización? Pregunté mientras caminábamos hacia su auto. Increíble. Todos estaban enviando mensajes de texto sobre tu actuación. Los productores ya están hablando de expandir las tramas de Rebecca para la temporada 2. Me dio una mirada de reojo. Hablando de eso, ¿cómo reaccionó tu familia? Llamaron, dije simplemente. Y no contesté. Marcus asintió con aprobación. Bien por ti. A veces la mejor respuesta a demasiado poco, demasiado tarde es ninguna respuesta en absoluto. Durante las siguientes semanas, mi teléfono continuó sonando con llamadas de mis padres. Correos de voz que iban desde disculpas hasta confusos y cada vez más frustrados. Cuando todavía no respondía, intentaron diferentes enfoques. Correos electrónicos, cartas enviadas a mi agente, incluso contactando a amigos de la escuela secundaria que podrían tener mi dirección actual. Pero había aprendido algo importante durante mis 8 meses de silencio seguidos por mi humillación de cumpleaños. Algunos puentes no valen la pena reconstruir. Algunas relaciones solo son saludables cuando terminan. El programa fue un éxito masivo. Riverside se convirtió en el tipo de fenómeno cultural que generó artículos de opinión y teorías en redes sociales y análisis académicos reales. Rebecca Morrison se convirtió en un personaje en el que las mujeres jóvenes se veían a sí mismas, citaban en Instagram y sobre el cual escribían fanficción, y yo me convertí en alguien con quien la industria quería trabajar. Las ofertas comenzaron a llegar casi de inmediato. Lugares de invitada en otros programas, audiciones para películas, reuniones con productores que querían discutir proyectos escritos específicamente para mí. Después de años de esperar que alguien me diera una oportunidad, de repente tenía el lujo de elegir entre oportunidades. 3 años después, estaba sentada en mi casa en Hollywood Hills. Mi casa comprada con dinero que había ganado interpretando personajes que amaba cuando mi asistente me trajo una pila de correo que incluía otra carta más de mis padres. Casi la tiré sin abrir como había hecho con todas las demás. Pero algo me hizo pausar, tal vez curiosidad sobre si su enfoque había evolucionado en absoluto. Querida Elsie, comenzaba. Esperamos que esta carta te encuentre bien. Hemos estado siguiendo tu carrera con gran orgullo. Gran orgullo. De las personas que me habían llamado fracasada en mi cara y se rieron mientras me desheredaban. Nos damos cuenta de que cometimos errores en cómo manejamos tu elección de carrera, y esperamos que consideres darnos otra oportunidad de ser parte de tu vida. Otra oportunidad como si lo que habían hecho fuera un simple malentendido en lugar de una decisión calculada para lastimarme lo más profundamente posible. Te amamos y te extrañamos. Y esperamos que la familia pueda superar cualquier desacuerdo. Familia. La misma palabra que habían usado para excluirme de su reunión, ahora siendo usada para hacerme sentir culpable y olvidar cómo me trataron cuando más los necesitaba. Doblé la carta cuidadosamente, caminé hacia mi chimenea y la dejé caer en las llamas. Algunas oportunidades no valen la pena dar. Cierto amor llega demasiado tarde para importar. Había construido una vida hermosa sin ellos, y no estaba interesada en ir hacia atrás.
5 años después de ese cumpleaños del infierno, estaba sentada en mi cafetería favorita en West Hollywood, leyendo un guión para lo que se convertiría en mi primer papel principal en una película importante, cuando un nombre familiar apareció en mi teléfono. No mis padres esta vez, sino mi prima Sara, la que había estado en la fiesta de desheredación, aunque parecía incómoda durante las peores partes de ella. Sí, soy Sara. Sé que probablemente no quieras saber de nadie en la familia, pero pensé que deberías saberlo. Tu papá está en el hospital. Sentí esa vieja opresión familiar en mi pecho. La que solía aparecer cada vez que surgía algo relacionado con la familia. Pero era más débil ahora, más como una vieja cicatriz que como una herida fresca. ¿Qué pasó?, pregunté. Ataque al corazón. Está estable, pero han sido unas semanas difíciles. Tu mamá me pidió que llamara. Ella no pensó que contestarías si venía de ella directamente. Tenía razón. No lo habría hecho. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio. Independientemente de lo que hubiera pasado entre nosotros, no le deseaba daño real. Te extrañan, ¿sabes? Ambos. Hablan de ti todo el tiempo sobre lo orgullosos que están de lo que has logrado. ¿Orgullosos? Esa palabra que significaba todo para mí cuando tenía 21 años y nada para mí ahora. Sara, dije gentilmente. Aprecio que llames. Realmente lo hago. Pero ese puente se quemó hace mucho tiempo. Pero él es tu padre. No, interrumpí. Él dejó muy claro hace 5 años que prefería no tener hija que tenerme a mí. Él obtuvo lo que quería. Hubo una pausa. La gente cambia, él sí. La gente crece y se da cuenta de sus errores. Estoy segura de que lo hacen, dije. Pero algunos errores no se pueden deshacer solo porque te das cuenta de que los cometiste. Después de colgar, me senté en esa cafetería durante mucho tiempo, viendo a la gente ir y venir, pensando en la chica que solía ser y la mujer en la que me había convertido. Pensé en la hija que habría dejado todo para correr al lado de la cama de su padre, desesperada por cualquier oportunidad de reconciliarse. Pensé en la versión de esta historia donde habría regresado a Ohio, donde habríamos tenido alguna reunión llorosa, donde el amor familiar habría conquistado todas nuestras diferencias. Pensé en el perdón y las segundas oportunidades, y todas las hermosas narrativas que la gente se cuenta sobre la curación familiar. Y luego pedí otro café y volví a leer mi guión. Algunas historias no terminan con la reconciliación. Algunas heridas no sanan solo porque pasa el tiempo. Algunas relaciones son más saludables cuando existen solo en tiempo pasado. Había llorado a la familia que pensaba que tenía y construido una nueva vida con personas que apoyaron mis sueños desde el principio. Tenía a Marcus, quien se había convertido más en un hermano que cualquier pariente de sangre jamás lo fue. Tenía a Sara del programa que me llamaba en mi cumpleaños todos los años para recordarme lo lejos que había llegado. Tenía toda una familia elegida de amigos y colegas que celebraban mis éxitos y me apoyaban a través de mis luchas. Tenía amor, amor real, del tipo que no viene con condiciones o ultimátums o demandas de que sea alguien diferente a quien soy. Y me tenía a mí misma, la chica que había sido lo suficientemente valiente como para apostar todo por sus sueños y lo suficientemente sabia como para alejarse de las personas que no podían ver su valor. 6 meses después, gané mi primer Emmy. Mientras estaba de pie en ese escenario sosteniendo el premio y mirando a una audiencia llena de personas que entendían lo que significaba hacer arte para vivir, sentí una profunda sensación de plenitud. En mi discurso de aceptación, agradecí a mis compañeros de reparto, mis directores, mi agente y a los fanáticos que habían hecho que Rebecca Morrison se sintiera como una persona real en lugar de solo un personaje. No agradecí a mi familia. No envié un mensaje de perdón o reconciliación a las personas que miraban en Springfield. En cambio, agradecí a los jóvenes soñadores que podrían estar mirando, que podrían estar enfrentando presión para renunciar a sus aspiraciones, que podrían necesitar escuchar que a veces las personas más cercanas a ti son las menos calificadas para juzgar tu potencial. Confía en ti mismo, dije en ese micrófono, hablando directamente a la chica que solía ser. Tus sueños son válidos, tu talento es real y no necesitas el permiso de nadie para convertirte en quien estás destinado a ser. El aplauso fue estruendoso, pero la verdadera victoria fue la paz que sentí al decir esas palabras. Si esta historia resonó contigo,
Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más historias sobre encontrar el coraje para elegirte a ti mismo incluso cuando te costó todo lo que pensabas que querías. A veces la familia que más importa es la que construyes para ti mismo. Soy Elsie, 27 años, ganadora del Emmy, y la hija que aprendió que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y nunca he estado más feliz de estar equivocada sobre los finales felices.